Hola, muy buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, bienvenidos y bienvenidas a uno de los directos del séptimo Congreso Internacional Fundación Cine más Cómic, ficciones de papel y de pantalla. Una de las charlas que se va a desarrollar en el día de hoy, pues es una conferencia, más bien encuentro, charla virtual con Manuel Barrero, que muchos de ustedes, los que sean sobre todo aficionados al mundo del cómic, le conocerán por TVOfera. Vamos a hablar sobre el bloqueo del cómic en España, pero antes simplemente unas pequeñas pinceladas explicando quién es Manuel Barrero para quien no le conozca o quien no haya explorado pues del todo su carrera. Manuel Barrero es doctor en comunicación y licenciado en ciencias biológicas por la Universidad de Sevilla, y es una persona que lleva dedicándose a la investigación del cómic, de la narrativa en imágenes, del arte de contar historias a través de viñetas desde 1988, si no me equivoco. Yo tenía 3 añitos de vida, Manuel. Ahora hablamos un poquito de ello, donde pues ha destacado muchísimo ese proyecto casi que personal, aunque también colectivo, que es TVOfera. Haberlo sacado hacia adelante, una base de datos mastodóntica, donde yo diría que se recoge absolutamente todo lo que tiene que ver con el mundo del cómic. Además, has participado en fanzines, has sido redactor y asesor editorial de Planeta de Agostini hasta 2002, desde 2001 hasta 2002, si no me equivoco. También pues diriges esa revista, has impulsado el catálogo TVOfera, formas parte de la sectorial del cómic, y además también has participado en la escritura o has coordinado pues también la edición de diferentes libros que también abordan el mundo del cómic desde diferentes perspectivas. Así que yo creo que, hombre, que no hay mejor persona ahora mismo en nuestro país, yo me atrevería a decir que en el mundo, para decirnos o hacer una radiografía aquí en conjunto de cuál es el estado del cómic en España, Manuel. Buenas tardes, muchas gracias por atenderme y por entrevistarme y por juzgarme de forma tan elevada, porque realmente yo no sé tantas cosas del mundo del cómic. Soy un simple amanuense, como decían antes, soy un ratón de biblioteca, pero sí que lo observo, soy una de las personas que más atención presta a lo que se publica, porque como nos propusimos hace unos 25 años, el intentar sacar a la luz las cualidades de este medio que me apasiona, el de la historieta y los tebeos, pues efectivamente todos los días estoy trabajando con cómics, con tebeos, los leo, participo en clubes de lectura, escribo reseñas, vigilo todos los fenómenos que se producen alrededor del cómic, como presentaciones, festivales. Intentamos llevarlos todos registrados, porque nuestra intención es hacer efectiva la presencia del cómic como un fenómeno cultural, que es lo que es, en el seno de nuestro país. Y bueno, tenemos otras muchas metas, pero en principio lo conozco superficialmente, pero no soy editor, por lo tanto no conozco el estado real de la industria, y tampoco soy autor, o sea, no soy dibujante, no soy creador, aunque dibujo a escondidas, hago mis cositas, no las firmo, pero no soy un profesional, evidentemente, del dibujo ni del guión, y tampoco conozco esas facetas, aunque conozco a muchos autores y sé las penurias por las que pasan. Pero en cualquier caso, dime por dónde quieres que tiremos y yo te voy comentando. Manuel, yo quería hacerte pero no sé si te lo han hecho más veces, es posible que te lo han hecho en más ocasiones, pero te quería hacer una pregunta de tipo personal antes de comenzar, también para que la audiencia te conozca. Y es, ¿de dónde viene esa afición por el cómic? Creo que con las personas que he ido conociendo a lo largo de esta trayectoria, pues colaborando, ¿no?, con la Fundación Cinemas Cómic y participando en diferentes salones, visitando otros salones también de España, te das cuenta de que muchas de las personas que son hoy en día referentes del mundo del TVO en España, tú lo eres, a pesar de que seas humilde y que, bueno, que digas que te hayamos puesto en una posición muy elevada. Yo creo que no es ni elevada ni por debajo, que es la justa, y seguramente se me habrán quedado adjetivos calificativos y otras cosas que hayas hecho dentro de toda esta, de todos estos
facetas, esferas que orbitan alrededor de lo que sería el mundo del cómic en España. Creo que es justo, creo que es lo que mereces, pero ¿cuál es la génesis de esa afición? O sea, ¿en qué momento te das cuenta de esto? Porque nos decías antes, un momento antes, justo antes de empezar, y es verdad que tú te tomas los tebeos muy en serio. Sí. Bien, uno de los... a ver cómo lo explico, porque esto la verdad que es... Si intentas responder la pregunta en serio es muy complicado. Porque una de las razones por las que yo entiendo que el cómic está bloqueado es porque la mayoría de las personas que leemos tebeos nos sentimos aficionados. Somos aficionados a algo porque consideramos que los tebeos son un hobby. Es decir, son un medio de categoría inferior a otros medios. Y yo no lo veo así, claro, lo vi cuando yo era niño, sí lo veía así, ¿no? Pero hubo un momento, yo creo que fue en el año 91-92, yo ya estaba dibujando en fanzines y hacía cositas en muchos fanzines, pero en ese año, creo recordar que era el 91, yo ya había comprado muchos tebeos, tenía una gran afición, ¿de acuerdo? Pero me di cuenta de que lo que me interesaba sobre todo del cómic era el lenguaje, es decir, ¿qué es lo que distinguía al cómic como medio de otros medios? O sea, ¿por qué me gustaba a mí tanto el cómic con respecto al cine o con respecto a la literatura, que son medios que yo nunca he abandonado? He seguido leyendo libros, he seguido viendo cine. Y a mí me fascinaban mucho los cómics. Y decía, ¿y por qué existe una consideración de minusvaloración con respecto a los cómics si yo disfruto tanto con un cómic como viendo una buena película? Entonces intenté buscar la razón por la cual los mecanismos de comunicación que utilizan los cómics me seducen tanto como los del cine. Y me di cuenta de que tenía que adoptar una posición de no aficionado, sino de verdadero valedor o verdadero amante de un medio para poder seguir adelante con lo que yo quería hacer con el cómic, que no era solo hacer consideraciones banales o tener una estantería llena de números de la Patrulla X o cosas así, ¿no? Y decidí convertirme en un profesional de la investigación. Es decir, yo afronto el cómic a partir de los años 90 como un profesional de la investigación. Me considero un investigador de un medio cultural audiovisual, que es el cómic, y lo considero al mismo nivel, ni por encima ni por debajo, que cualquier otro medio de comunicación. Y dejé de ser aficionado en ese momento, ¿entiendes? Y comencé a ser estudioso. Yo me defino más bien como estudioso. Y cuando me ponía a estudiar los tebeos, lo hacía con tanto énfasis y con el mismo rigor con el que un señor estudia los agujeros negros o un químico estudia una bacteria. Exactamente igual. De hecho, mi formación es fundamentalmente científica. Yo me formé en ciencias biológicas y, de hecho, mi primer intento de tesis doctoral fue hacer un trabajo sobre la memética, es decir, sobre los memes, cuando los memes eran lo que realmente son, según el diccionario, que son las partículas o ladrillos de comunicación que se heredan de un individuo a otro. Eso es un meme en el ámbito de la genética. Pero el director de genética que yo elegí, yo intentaba convencerle de que se podía hacer una tesis sobre cuál sería el ladrillo mínimo de comunicación que nosotros somos capaces de comprender cuando leemos un cómic, intentar romper los ladrillos del cómic lo máximo posible para obtener el meme, y no lo vio nada claro. La verdad es que era un tema muy difícil de conseguir. Entonces, por eso me fui a comunicación, a la Facultad de Comunicación, y seguí allí mis estudios, y al final hice un trabajo sobre sistemática, sobre cómo debe entenderse el cómic dentro de los ámbitos de la catalogación, la bibliografía, la investigación bibliográfica, etcétera, que es en lo que hice yo mi tesis, y es en lo que se basa luego Tebeosfera, ¿de acuerdo? ¿Cómo se consigue? Tenemos esa tesis doctoral que es un poco el germen, ¿no?, de Tebeosfera, y cómo saca uno ganas, Manuel, para continuar con ese proyecto durante tantos años, porque Tebeosfera no se ha convertido en un referente porque lo digas tú, porque lo diga yo o porque lo diga todo el mundo, lo repita sistemáticamente. Ha sido por méritos propios, pero sobre todo porque es un proyecto, yo insisto, personal, aunque se haya involucrado otras personas, que muy dilatado en el tiempo, que es lo que en ocasiones cuesta que se consiga.
Lo único maravilloso de TVOsfera, si se puede hablar de maravilla, es que es un trabajo en equipo. Es decir, yo inicié este proyecto en solitario. Bueno, lo inicié con 3 amigos que estaban tan locos como yo y nos sentíamos los 4 muy quijotes porque pretendíamos hacer algo que sabíamos que era imposible, pero íbamos a hacerlo, de todos modos, ¿no? Éramos jóvenes y aguerridos. Pero lo maravilloso de TVOsfera es que cuando se convierte en algo público y declara su identidad, la identidad que se declara es que es un proyecto altruista por completo, no queremos dinero, es decir, nos hemos gastado el dinero y no lo hemos recuperado, no queremos dinero, lo que queremos es potenciar el valor del cómic entre todo el mundo y hacerlo de una manera seria. Entonces, los inicios fueron muy duros, comenzamos con mucha ilusión, pero con muchísimo trabajo. Era inabarcable, francamente lo era. Porque, claro, no se puede trabajar así. Pero lo fantástico es que empezaron a sumarse personas que yo no busqué. Eso es lo maravilloso de este proyecto. Son personas que yo no busqué y que trabajaban más que yo en el proyecto. Algunas se dedicaban a ello, de hecho siguen trabajando, ¿no? Algunas se han quedado en el camino, otras se han incorporado y tenemos nuevos colaboradores que han bebido de la misma filosofía. Cuando les recibimos les digo, mira, este proyecto es esto, no te voy a mentir, nosotros no podemos darte nada, esto lo hacemos por amor a los tebeos, si quieres colaborar bien y si no, no. Y por supuesto hay que seguir unas reglas porque aquí no vamos a decir mentiras, ni a fantasear, ni vamos a insultar a nadie. Este es un proyecto científico, por decirlo así, y el proyecto ha seguido adelante gracias a ellos. Ha habido, pues ya han pasado por aquí cientos de personas catalogando con nosotros y eso ha hecho de TVOsfera lo que es un proyecto que ya es multimodal porque ya no solo es un catálogo, también es una revista, también es un punto de encuentro, también es un punto de información sobre todos los eventos de cómic, también es una estadística, en fin. Se ha convertido en algo muy grande que ya es bastante difícil de manejar, también te lo reconozco, pero sigue teniendo ese mismo empuje inicial que sucedió a partir del año 2003, creo recordar, que me llamó una persona por teléfono y me dice, Manuel, te quiero ayudar. Y digo, pues vale, querrá venderme algo. Y no, quería ayudarme y lo decía en serio y era Andrés, el primer colaborador 100%, y a partir de ahí pues se fueron sumando más gente y lo siguen haciendo a día de hoy. Yo creo que la clave de todo este asunto es que yo me lo planteé ciertamente como un proyecto puramente hecho por amor. Esa es la realidad. Sé que suena un poco cursi, pero es que es cierto. Es decir, yo me planteé, porque yo estaba trabajando, tenía 2 trabajos, tú sabes, yo era funcionario, también estaba con Planeta, estaba ganando dinero, pero llegó un momento en que me cansé mucho de ese ritmo. Y dije, no, yo quiero hacer algo por el cómic, pero quiero hacer algo por lo que realmente lo quiero, ¿no? Que yo me había dado cuenta unos años antes, que es por sus cualidades comunicativas. Y yo quería seguir haciéndome preguntas de por qué ciertos tebeos, los tebeos de terror, o los tebeos de crimen, o los tebeos de superhéroes, ¿por qué fascinan tanto? ¿Por qué un personaje como Batman sigue estando tan vigente? ¿O por qué los mangas seducen tanto a cierto tipo de públicos? Este tipo de preguntas me las estoy haciendo constantemente. Y eso es lo que me impulsa a querer hacer este proyecto de manera que esas preguntas puedan ir resolviéndose y queden patentes por lo menos de cara a todo el mundo. Y ahí estriba la magia de TVOsfera. Cuando el factor humano se diluya, pues el proyecto desaparecerá, imagino, porque esto solo se mantiene con participación. Aquí no hay más dinero que el que se ve, es decir, tenemos lo justo para seguir sobreviviendo. Pero bueno, es fundamental entonces esa colaboración de personas altruistas que tú decías que era cursi, pero como tú, que aman el cómic, que son personas que se desviven por el cómic y que saben o que quieren aportar su granito de arena, en este caso a la construcción, pues es un proyecto multimodal, como tú señalabas, pero que se ha convertido sin duda en una base de datos inmensa y que irá creciendo, porque el trabajo de TVOsfera, Manuel, es constante, es todos los días, cada semana prácticamente hay que estar actualizando, ¿no? Sí. Estamos hablando también de que, echándole en lo que estábamos comentando, tenemos, por ejemplo, en el Congreso, de las 20 comunicaciones que hay, creo que son unas 10 aproximadamente
Ajá. Sí, unas 10 las que giran en torno al mundo del cómic, de la ilustración y demás, ¿no? A veces cuando uno se pone a plantear investigaciones que hace dentro del mundo académico, siempre surge una expresión que no es que la oiga muy a menudo, pero sí que se ha repetido en varias ocasiones, lo cual me llama la atención. Y es que, bueno, cuando vayas haciendo esto, un poco tú vas a explicar lo que piensas cuando le dices a la gente, ¿no? Cuando estás utilizando una metodología, hablabas del multimodalismo, ¿no? Que es una metodología también usada, por ejemplo, en el análisis de la viñeta. Se utiliza el análisis crítico del discurso multimodal, es una de las cosas que se aplica dentro de la viñeta periodística, por ejemplo, y hay muchísimas otras cosas. Sin embargo, hay investigadores como Antonio Altarriba, que estuvo muchos años dedicándose también a la investigación. Bueno, fue uno de los pioneros, no muchos años, sino uno de los pioneros, por no decir el pionero de la investigación del cómic en España. Y él decía, bueno, me falta una metodología a la hora de analizar la página de cómic. Hay una metodología que sea, no sé si tú que llevas también, podríamos decir que eres uno de los pioneros, ¿no? De las personas o que por lo menos han aportado muchísimo al interés porque exista una investigación dentro del plano académico, que siempre se vio con recelo el mundo del cómic, el mundo de los chistes, el mundo de lo que eran los colorines en Tenerife. ¿Existe una metodología que pudiese ser la definitiva, o cuando nos enfrentamos al análisis de un cómic existen múltiples planteamientos según lo que queramos hacer? No, no existe porque constantemente están surgiendo nuevas metodologías. Pero es por una razón fundamental, porque el cómic como medio es uno de los medios más plásticos que existen. Es algo sobre lo que reflexionamos poco. Si tú te paras a pensar en las artes clásicas o en las artes modernas como el cine, el videojuego, la fotografía, la literatura, hay algunas variaciones en sus fórmulas de expresión o de exposición, pero son muy escasas. Es decir, tú el cine lo tienes asociado a una estructura apaisada o cuadrada, si acaso, en la que se proyecta una imagen. Dentro de esa estructura puede haber variaciones. Por ejemplo, hace poco vi la película Here, Aquí, que está basada en un cómic, y claro, lo que hace es coger la superficie de la pantalla y ponerte algunas viñetitas, algunas imágenes que van aflorando como si fueran viñetas. Pero no puede escapar de su estructura, no puede. En un libro tampoco se puede escapar de la estructura del papel impreso, aunque hay algunos experimentos muy interesantes en el ámbito literario, y no digamos la fotografía o el videojuego, que son medios muy estandarizados que se adaptan de nuevo a una estructura de exposición que es la pantalla. Sí. Pero los cómics tienen mucha variabilidad. Los formatos son muy diferentes, las longitudes pueden variar muchísimo y las páginas son muy plásticas. La puesta en página, que es el elemento fundamental de comunicación en una historieta larga, no en una corta, sino en una larga, la puesta en página, que es la construcción del relato dentro de una página o de una doble página, si extendemos el TVO, eso puede sufrir muchísimas mutaciones. De hecho, lo estamos viendo actualmente, que hay muchas formas distintas de hacerlo. No solo la rejilla clásica, sino que hay muchas formas de narrar utilizando la imagen dibujada. Puedes distribuir la imagen en viñetas, puedes no hacerlo, puedes hacer viñetas que no tienen márgenes, puedes hacer un solo dibujo con un personaje que se mueve por el dibujo y está 30 veces en el dibujo, pero tú sabes que está solamente una vez moviéndose. Todo ese tipo de elementos obedecen a que el cómic tiene una gran plasticidad como medio. ¿Qué es lo que lo condena? ¿Qué es lo que lo convierte en cierta medida en un medio bloqueado, como decía yo, utilizando una metáfora llamativa? Porque esa plasticidad evita que la gente entienda que un cómic es algo fijo, que es algo que sabe a lo que atenerse, que ya sabe cómo va a ser, inalterable, y sobre el cual aplicar pues, un reglamento o una metodología que va a ser siempre exitosa o que resultará siempre exitosa. Pero no es así, el cómic es muy plástico. Eso para mí es maravilloso. Es el medio que más plasticidad permite y me parece absolutamente fascinante que un autor como, por ejemplo, Cole, te cuenta una historia en una página en 6 viñetas y que otro autor, un japonés, necesite 348 páginas para narrarte lo mismo. Eso me parece fascinante, pero es que proviene de la gran plasticidad y volubilidad del medio.
Y por eso yo no creo que haya una metodología fija, hay metodologías nuevas, como se están haciendo mucha experimentación en historietas, sobre todo actualmente, en la historieta de corte, sobre todo biográfico, por ejemplo, y de denuncia, se están haciendo muchas cosas nuevas y eso exige nuevas metodologías para abordar el estudio del cómic. El cómic clásico sí se puede utilizar una metodología concreta, pero el actual yo creo que no. Y ahora con la llegada del cómic en plataformas digitales como los webtoons, que es otra modalidad de exhibición distinta, que me parece también muy interesante, pues ahí apaga y vámonos, ahí hay que utilizar otras herramientas. Uh-huh. Luego la semiótica también juega un papel importante, ¿no? Porque lo que sería la semiótica, las metáforas visuales, todo este tipo de cuestiones transforman la metodología. Creo que va un poco en la línea de lo que tú decías. Ofrece tantas posibilidades plásticas y también conceptuales bueno, que se tiene que estar reinventando constantemente, ¿no? Sí, sí, sí. A mí, de hecho, el cómic creo que me gusta más. Bueno, no sé, no, estoy tan enamorado del cine como del cómic, ¿no? Pero me doy cuenta de que en el cine a veces cuesta mucho trabajo el aplicar una transformación de la imagen más radical, ¿no? Hemos visto muchos experimentos recientemente, pero en los últimos años, debido a que las películas cuestan ya dinero, los CGI se han impuesto, se han estandarizado y ya resultan hasta feos, ¿no? Los CGI que se utilizan actualmente. Pero en el cómic, lo maravilloso del cómic es que hay tantas historietas como creadores de historieta. Cada persona tiene una capacidad única, una huella, su estilo, que lo va a plasmar de una forma distinta siempre. Es verdad que en el cine también hay en literatura, destacan los autores por su estilo, todos exhiben un estilo distinto, ¿no? Y los cineastas también. Y se notan algunos rasgos, cómo utiliza la cámara, cómo encuadra. Pero en el cómic, desde luego, esto es muy, muy marcado, porque cada dibujante, si te das cuenta, no hay dos dibujantes iguales. Los hay muy parecidos, imitadores. Los dibujantes suelen ser muy distintos. Su personalidad aflora en su dibujo, que es algo que sale de su mano y busca recursos visuales, metáforas y otro tipo de recursos retóricos que pueden ser sorprendentes para cualquiera porque son propios. Y ahí hay una mina de oro porque sabes que cualquier autor nuevo con un poco de inventiva te va a sorprender. A mí eso me parece fantástico. Manuel, no sé si podemos hablar, no te lo comenté antes, de estas vacaciones que te has tomado. No he ido no, te voy a decir la verdad, he estado 12 días en Tokio y he visto 2 tiendas de manga. Ah, vaya, pues iba por ahí la pregunta. Solamente. Una de ellas fue en Kioto, Sí. porque me la encontré, y la otra fue en Tokio, porque fui a buscar un manga que hicieron allí sobre el equipo del Betis, ¿Qué dices? el equipo Eso de no fútbol. sabía. Y aquí no lo tenemos, claro, evidentemente, y allí está agotado. ¿Eres del Betis, Manuel? No, pero tengo un amigo que sí lo es y quise comprárselo. Me pareció tú sabes, los japoneses están un poquito chalados a veces, Claro. hacen mangas sobre todo, lo cual me parece fascinante, ¿eh? Hay que hacer mangas sobre todo. Entonces ellos hacen mangas sobre fontaneros, sobre señores que llaman al timbre o sobre equipos de fútbol de otros países. Pues lo hicieron. No, me llama la atención sobre todo porque no sé si sería en la época de Joaquín y si Joaquín estará por ahí apareciendo en el cómic. No lo sé porque no lo he podido leer. Sé que, vamos, no, eran muy caricaturescos los personajes, no sé si Vale. es posible que sí, es posible que sí. Oye, me ha llamado mucho la atención, hablando de esto, que era un poco donde iba la pregunta. Hace un par de semanas estuve en Londres y pasando por Notting Hill, estaba pensando en el barrio donde se hizo la famosa película, ¿no? De Notting Hill. Entré a una tienda de cómics casi por casualidad, la vio mi pareja, yo no la había visto. Y lo que me ha llamado la atención también, estando en otras ciudades europeas también, pues lo mismo, ¿no? Las tiendas de cómic tienen su propia personalidad según a donde vaya. Yo no sé cómo serán las de las japonesas, porque no sé si algún día podré ir hasta ese país, cómo serán las tiendas frikis y las tiendas de manga, pero por ejemplo las tiendas de Londres en este caso me recordaron a las tiendas que podías ver en las películas de Kevin Smith. De hecho saqué muchísimas fotografías porque los anuncios no eran, aquí por lo menos o en Canarias las veo como
que tienden más hacia una cosa un poco más cool, como más modernilla, etcétera. Ahí las veía como que se habían quedado anclados en los años 90, ¿no? Y en cualquier momento podían aparecer J. Bob el Silencioso o cualquier personaje de las películas de Kevin Smith, porque era el mismo formato, ¿no? Dibujito, todo muy naif, dibujos hechos por los propios dependientes, colgados por la tienda, señalando dónde estaban las novedades, haciendo chistes como muy internos, ¿no? El Doctor Octopus, si te pilla robando el Doctor Octopus, pues te va a destrozar. Cosas así, ¿no? Me pareció muy curioso. No sé si tienes una sensación igual al visitar una tienda en Japón. Esto ya es a título personal. No, yo las que pude ver eran verdaderas bibliotecas, es decir, eran estanterías, 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 muy estrecho, allí todo es muy estrecho, en todas las tiendas, y en las de cómic también. El sitio justo para pasar y muchísima acumulación de material, y todo está digitalizado, y la lleva una persona a lo que tú le pides, y él lo busca en su base de datos y te lo sirve, ¿no? Precisamente ahora que tocas el tema de las librerías, creo que es un punto importante. El hecho de que las librerías tengan su personalidad es muy importante, porque esto es una industria, los TVOs tienen que venderse, y aunque ahora se vende mucho a través de las plataformas en línea, en fin, tiendas en internet, de hecho cada librería tiene su tienda en internet, sí. Pienso que las librerías de cómic tienen que hacer un poco de espectáculo, llamar un poco la atención y convertirse en transformarse para no ser una librería tradicional o estandarizada, tiene que ser algo más, ¿no? En ese sentido veo muy bien que las librerías londinenses y también las españolas, que las hay, pues adquieran su propia personalidad y llamen la atención del público, porque hay que hacer un poco de fiesta para atraer a los lectores. Sí. Oye, pues volviendo al caso de España, ¿por qué hablábamos del cómic un medio bloqueado? Que además decías que esa palabra no se escoge por casualidad, Manuel. Bueno, aquella palabra yo la escogí para llamar la atención del público asistente, claro, porque de alguna manera tienen que venir a una charla sobre la industria del cómic, que es aburridísima, por lo general. Claro, yo lo del medio bloqueado lo veo porque llevo muchos años trabajando en el conocimiento del cómic español y sigo viendo que seguimos adoleciendo de los mismos problemas que hace 20 años, ¿no? Es decir, ejemplos muy claros. El hecho de que el catálogo de los tebeos que sirve para reconocer un patrimonio cultural, es un patrimonio cultural de España. Es cierto que nuestros tebeos pueden no ser tan loables como el patrimonio de la bande dessinée o el patrimonio del comic book, ¿vale? Sí. Si nos ponemos a comparar, te acepto eso. Pero no deja de ser nuestro patrimonio. Y nuestro patrimonio no está bien cuidado. Y no está bien cuidado por las instituciones que deberían cuidarlo, que son las públicas. Entonces, que exista un catálogo como TVOsfera, que no tiene subvenciones, que no tiene apoyos del gobierno, que tiene que seguir perviviendo de forma privada, pues implica que el cómic en España, su contemplación por parte de los estamentos culturales, está bloqueado por completo. Eso debería abrirse. Las relaciones de la industria, de los libreros, distribuidores, editores y autores con los estamentos públicos, con las instituciones culturales, cuesta mucho trabajo. Siempre ha costado mucho trabajo. Es verdad que la virtud asociacionista de los autores de cómic, sobre todo de los autores, no tanto de los editores o de los libreros, la de los autores siempre ha estado fatal. No sé por qué. No voy a entrar en consideraciones porque no lo sé. Pero siempre se ha llevado muy mal y, de hecho, a día de hoy no existen asociaciones lo suficientemente poderosas como para que sirvan de interlocutores con el Ministerio de Cultura, por ejemplo, sino que ha tenido que ser a través de una plataforma sectorial, de una sectorial, en la que están autores, editores, libreros y, bueno, y gente que hace festivales y nosotros mismos. Entonces, afortunadamente, eso ha cambiado de unos años para acá, pero date cuenta que hace 5 años no había interlocución con el Ministerio de Cultura. Es que no existía. El cómic estaba completamente bloqueado frente a lo público. Y eso es sorprendente, porque teníamos ya 200 años de historia. Bueno, vamos camino de. El primer TVO español, el primer cómic sería de los 1865, 1800... Por los 1860. Nos queda poco para los 200 años. Pero estamos bloqueados en ese sentido. Y otro bloqueo que existe es el de la tradición. Que este es muy difícil de sortear porque
existe algo que se llama nostalgia y existe algo que se llama memoria. Entonces, nuestra memoria, la española, está muy quebrada por el suceso de la Guerra Civil y la posterior dictadura. De manera que gran parte de la producción de los tebeos españoles que se hizo durante 40 años ha quedado estigmatizada. Y parece como si fuera algo que no debe salvarse o que no debe valorarse. Y es verdad que hubo tebeos de muy mala calidad, muchísimos, pero también es verdad que hubo tebeos interesantes o que sirvieron para mucha gente para convertirse en personas. Yo recuerdo una anécdota muy curiosa en la universidad, mis primeros años en la universidad, cuando hacía los cursos de doctorado, que me enfrenté a un profesor, un catedrático, no era catedrático, pero ya estaba a punto, que despreciaba los tebeos. O sea, él se sentó allí, era una especie de simposio sobre cómic y en su charla la utilizó para decir que eran un producto infracultural. Y que leer tebeos te convierte en una persona pues sin valores. Y entonces yo me enfrenté a él porque él había sido lector del Jabato y yo le pregunté que no comprendía cómo él había llegado a catedrático habiendo leído tebeos del Jabato tanto tiempo, porque estuvo toda la infancia leyendo tebeos. Y no acabó bien la charla aquella. Pero por lo que fuera. Lo que te quiero decir es que existe todavía entre mucha gente, incluso los autores y profesionales de la actualidad, hay un desprecio sistemático a todo lo que se ha producido de 1975 para atrás. Y el hecho de querer trabajar con ello lo tienen pues etiquetado, ¿no? Eso no me gusta, porque eso plantea un bloqueo con respecto a nuestra propia consideración de nuestro propio medio. Nosotros somos lo que somos en función de los tebeos que hemos tenido. ¿Que no te gustan? Vale, estoy de acuerdo, no te gustan, pero es lo que hemos tenido y es lo que nos ha convertido en lo que somos. Yo a todo el mundo le digo lo mismo, le digo, el jueves no sería tan interesante si no hubiera existido Pulgarcito. Eso es así. ¿Por qué? Porque el jueves es el Pulgarcito renovado como un producto gamberro. Y si tú le preguntas a los fundadores del jueves, te lo van a reconocer. Es que es eso. Quizá dirigido al público del jueves que había crecido, ¿no? Que ya era mayor, puede ser. No, está dirigido a un nuevo público. Pero la esencia del jueves, el jueves lo hicieron personas que de niños se habían educado. Su educación gráfica, su educación iconográfica había sido los tebeos de Bruguera. Entonces, ¿qué es lo que hacen con el jueves? Con el jueves hacen un Pulgarcito, hacen un tebeo con personajes fijos que hace sátira social y sátira política, pero no deja de ser un Pulgarcito ¿cómo se dice ahora? Desestructurado, remozado, en fin. Un reboot, ¿no? De un Pulgarcito. Que hay una tradición que subyace y querer olvidar esa tradición me parece injusto. Eso me parece importante. Me parece muy importante porque si no lo consideramos justo nosotros mismos, difícilmente las instituciones van a prestarle atención. Mira, hace poco me reuní con un amigo, Fernando Rodil, en Jerez. Fernando ha sido uno de los pocos coleccionistas, grandes coleccionistas de tebeos en España. Tiene una colección de 50.000 tebeos de todos los tiempos, que ha donado su colección a una biblioteca con un gran esfuerzo porque ha tenido que convencer a los de la biblioteca para que aceptasen la donación. Ojo. Vaya. ¿Por qué? Porque un fondo tan inmenso y tan característico como es un fondo de tebeos, hay que tratarlo de otra manera distinta como se trata una colección de libros. Y se necesita personal especializado y un tratamiento especializado. Y él lo ha conseguido. Y es uno de los pocos que lo ha hecho. Y esto ha sido un paso muy importante, porque poder disponer de un fondo tan grande, él tiene casi todas las colecciones del tebeo clásico español, las tiene. Y van a estar al alcance del público dentro de poco tiempo, en La Rioja, porque esto lo ha donado a la Biblioteca de La Rioja. Y eso es súper importante, pero date cuenta que solo lo ha hecho él. Hay más donaciones, ha habido más donaciones, pero no están catalogadas y no están accesibles. Y cuando tú te paras un poquito a brujulear por internet y buscas tebeos importantes en nuestra historia, te das cuenta de que no están al alcance del público. El otro día hablaba con un amigo mío que necesitaba consultar una cosa de Miguel Miura
y resulta que no tenía acceso a los números primeros de la codorniz, que los dirigió Miura. Y es así, no existe ningún sitio en Internet donde tú puedas consultar los primeros números de la codorniz. Así de claro. Bueno, sí existe un sitio, pero no podemos hacerlo público. Se llama TVosfera. Pero no es público, no es público. Lo que quiero decir es que desde el punto de vista público, ahí debería haber una mayor atención a estos fondos patrimoniales. Son bibliográficos, pero también son patrimoniales, forman parte de nuestra historia, de nuestra cultura, y ya te digo que no existe, y por eso hablo de cómic bloqueado. De hecho, estaba pensando que estaba intentando recordar ahora cómo se llamaba, porque hay una, por ejemplo, hay una base, tú que eres de comunicación, seguro que también lo conoces, hay una base de datos de revistas, de periódicos inmensa, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora no recuerdo cómo se llamaba, es una de referencia, a ver si me va surgiendo, pero es cierto, no existe una propiamente dicha de... Lo cierto es que los procesos de digitalización están avanzando mucho en los últimos años. En los últimos 5 o 10 años ya se está digitalizando mucho material hemerográfico, sobre todo periódicos, porque los derechos sí que se pueden manejar mejor. Los derechos de autor, tú sabes que es una piedra de toque aquí en España, es muy complicado. Nuestra ley protege a los autores hasta 70 años después de fallecido el autor, y eso hace muy difícil poder digitalizar materiales que contienen obras de muy distintos autores. No es lo mismo digitalizar una novela de Miguel de Cervantes, que tú sabes que se murió y no te va a pedir derechos, que digitalizar una novela de la Codorniz donde trabajaban 46 personas. Yo entiendo que es muy complicado. Pero poco a poco se están digitalizando muchas cosas. Hace unos años la referencia para todos nosotros era Gallica, que es una base de datos en Francia, donde están todos los periódicos del 19 ya digitalizados y muchos del siglo XX. Y están todas las historietas primitivas, las de los orígenes, están allí. Las puedes ver. Pero en España eso todavía no se puede hacer. Y se está haciendo de manera no privada, sino por zonas, es decir, de manera autonómica. Hay autonomías que están tomando la decisión de digitalizar ciertas cosas. Por ejemplo, Madrid ha digitalizado muchas. En la Biblioteca de Madrid hay muchas cosas digitalizadas muy interesantes, sobre todo prensa de trinchera, por ejemplo, que ha salido pues, hace 4 o 5 meses. La han sacado. Y en Andalucía también se están digitalizando cositas, pero va despacito. Pero es un proyecto colectivo, por lo que hablas, ¿no? O sea, implica varias instituciones, por lo que te he entendido, si no he entendido mal. Se supone que depende de los directores de las diferentes hemerotecas. Y no sé si depende de las diputaciones, no lo sé. Pero parece que va por fases, porque no es una cuestión nacional, sino que se está haciendo en diferentes puntos de España. Los tebeos no están, por supuesto. Esos no los digitaliza nadie, porque no es... Se sigue considerando prensa en el ámbito bibliográfico. Nosotros en Tebeosfera llevamos de manera solapada, paralela, un proyecto de digitalización con el fin de que no se pierda la memoria de los tebeos. Esto lo hacemos desde el año 2005. Entonces nosotros, tebeo que cae en nuestras manos, lo digitalizamos y lo guardamos. Guardamos una copia para que no se pierda, ¿de acuerdo? Como llevamos desde 2005 y somos 100 y la madre, pues ya tenemos digitalizados más de 150.000. Vaya, no, pues es que es para quitarse el sombrero, Manuel. Yo sé que sí, tú pero eso lo hacemos. No te gusta que te lo digan. De cara a que no se pierda, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. Afortunadamente, algunas cosas se están empleando. Ha habido ya varias tesis doctorales, sobre todo en el extranjero, curiosamente, que se han hecho con nuestros fondos. Los investigadores lo saben, nos piden permiso, le pasamos el fondo, lo utilizan, hacen su tesis y seguimos para adelante. Y nosotros lo hacemos por preservarlo, no por afán ni de comercializarlo, ni por afán nostálgico, sino que simplemente por preservarlo. Porque la Biblioteca Nacional no lo hace y son muy pocas las digitalizaciones de cómics que se están haciendo en España, que yo sepa, muy poquitas. Y yo pienso que eso también es un problema de bloqueo. Deberíamos digitalizar más nuestros tebeos. Hay muchísimos que se pueden digitalizar ya, sobre todo los de principio del siglo XX, que son súper interesantes, los de la República, por ejemplo. Y no se hace porque, en gran medida, porque las bibliotecas no los tienen, claro. Nosotros los digitalizamos partiendo de colecciones privadas.
es un problema. Pero ya te digo que el problema de raíz para este bloqueo, que lo veo yo desde el punto de vista de que yo estudio el estado de la cuestión, es decir, estudio por qué los tebeos antiguos ya no se aprecian, estudio por qué no se encuentran, estudio por qué ciertos autores están olvidados, ese tipo de detalles sí que me hace plantear que es un medio bloqueado. Pero, por supuesto, para los analistas de la actualidad, para los periodistas jóvenes, para los editores jóvenes, el medio ahora atraviesa su mejor momento, porque es cuando más variedad de títulos hay en la historia. Nunca ha habido tanta variedad de títulos, hay 4.500 novedades distintas al año. Esto es una barbaridad comparado con lo que había solo hace 10 años. Hace 10 años había 2.500. Y esto es un dato contrastado porque lo estoy mirando ahora mismo en pantalla. Se ha duplicado casi el número de novedades anuales en este país, en el que las tiradas son cortísimas y se supone que se lee poco, porque se lee poco. En España se lee poco, comparado con otras culturas como la francesa o la estadounidense incluso, o la italiana. En España se lee poco. Y aún así tenemos una variedad de títulos inmensa, pero inmensa. Y eso es muy de agradecer. Se venden lo justo para que sigan saliendo. ¿Y por qué te digo esto? Porque si no se vendieran lo justo para seguir saliendo, no seguirían saliendo. Es decir, no hay ningún editor kamikaze, que yo sepa. Entonces, vivimos un momento de efervescencia creativa máxima, ¿sí?, con una industria que no es muy boyante porque no hay superventas. Los que hay son en ámbitos que no solemos reconocer tampoco como ámbitos de importancia, como son, por ejemplo, el infantil. El TVO infantil se está vendiendo muy bien, pero muy bien. Y, sin embargo, seguimos valorando que los TVOs tienen que tratar temas de gran profundidad y dramáticos, ese tipo de cosas. Pero el TVO infantil se está vendiendo cada vez mejor. Y te hablo del TVO muy infantil, el TVO para niños de menos de 9 años. Ese se está vendiendo muy bien. Se está vendiendo también muy bien el manga para adolescentes y el manga para chicas, que son los mangas con historias sentimentales, se están vendiendo también muy bien. Como tú muy bien sabes, porque sé que los consumes habitualmente. Espero que no nos cancelen por ese chiste, Manuel. No, te lo digo con seriedad porque uno de los fenómenos de este año pasado y del anterior es la gran afluencia de mangas con historias sentimentales entre chicos. Conoces, supongo, el género, se llama Boys Love. Y tiene un nombre en japonés. Llega a ser erótico, pero no llega a ser pornográfico, ¿de acuerdo? Ajá. Y se vende sobre todo entre muchachas adolescentes, porque son historias románticas realmente bonitas. Lo que pasa es que los elementos de la pareja no son de sexo distinto, son del mismo sexo. Y tienen un éxito desbordante, vamos, hay un montón de títulos. Yo estoy alucinando con la cantidad de títulos que se traducen del japonés y del coreano. También está entrando mucho coreano. Muchísimo, sí. Y a mí me parece fenomenal que se vendan esos TVOs, porque transmiten historias cargadas de valores. No me voy a poner ahora en plan ético, pero sí que son historias cargadas de valores, porque hablan de sentimientos, hablan de relaciones humanas, hablan de empatía, compañerismo, amistad, ese tipo de cosas que, bueno, no le damos tanta importancia, son más superficiales, pero también son importantes. No, es muy interesante lo que has dicho. Si algo notamos en la última feria del cómic de La Laguna es precisamente ese giro de tendencia. Si nos vamos a 2018, el cómic americano en o en los festivales que hacíamos en Canarias, por lo menos, era lo que dominaba con puño de hierro un poco la motivación de las personas que asistían al festival. Y de repente pues nos hemos dado cuenta de que la dinámica ha cambiado por completo. O sea, le han cogido el testigo, no sé si por agotamiento, realmente desconozco las razones de cargarse a las espaldas el mundo de las convenciones y del consumo del cómic en España. Unas generaciones completamente distintas, unas personas con unos hábitos y una forma de vida completamente diferente y que obligan a que, yo hablo desde el punto de vista de las convenciones, ¿no?, haya que reinventar un poco lo que es la oferta de contenido, sobre todo para ajustarse al público, que es el que al fin y al cabo pues va a llenar, ¿no?, esas convenciones, sin olvidar también el cómic que nos gusta o que nos gusta a ciertas personas, que es lo que también presenta de cierta forma, de la misma manera que es comentabas tú ahora mismo, ¿no?,
que es un aliciente y significa también cómo de bien está la industria, es un desafío para editores, para autores, para todas las personas que giran en torno al mundo del cómic. Sí, y de hecho has dado en la clave, porque precisamente hablas de uno de los elementos más perturbadores o que más perturban a los editores y a los autores, claro, por supuesto. Sobre todo los editores, que es el público. ¿Cómo localizo a mi público? Y es cierto lo que dices, en 2018, estoy mirando las gráficas, en 2018 el cómic estadounidense reinaba en España, era lo más vendido, aunque se vendía bastante cómic japonés ya por entonces. Pero el cómic japonés que se vendía por entonces está más o menos a la par que el cómic que se producía aquí en España. Fíjate tú cómo son las cosas. Años después, en 2024, tenemos datos contrastados, el cómic japonés ha adelantado a todos. Lo que más se consume en España es cómic japonés, traducido del japonés, vaya. Si lo sumamos al traducido de Corea, no digamos. Y el cómic español ha bajado bastante. Y yo me hacía una reflexión este año precisamente porque por primera vez en la historia supimos en enero, final de enero, que el cómic, el TVO, la bande dessinée más vendida en Francia en el año 2024 fue un TVO hecho por un francés, pero con estilo completamente manga. O sea, lo que más vendió en Francia en el año 2024 fue un manga hecho en Francia, pero un manga. ¿Qué quiere decir esto? Que en Francia sí han sabido, sí han reaccionado, no están desbloqueados, se han desbloqueado, han reaccionado y han buscado nuevos públicos. Hay mucho mangaka francés, hay mucho cómic hecho con estética manga en Francia y uno de ellos ha dado la campanada. Bueno, también debo decir que ha dado la campanada porque está protagonizado por un influencer muy conocido en YouTube y eso, pues claro, lo ha catapultado. Pero sí que han reaccionado y están haciendo una producción elevada de cómic con estilismos manga. En España lo estamos haciendo también, pero en mucha menor medida. Hay buenos mangas hechos en España, sobre todo lo está haciendo Planeta y Norma, que convoca concursos anuales para buscar nuevos talentos. Pero, por ejemplo, ese es un detalle que sí que una tecla que deberíamos pulsar más. Vamos a ver, si al público le gusta esto, pierde complejos. Vete a por ese público. Busca autores que puedan trabajar en esa línea y busca ese público. Invéntate historias que puedan seducir a ese público y prueba suerte. Eso lo necesitamos en nuestra industria también, porque, bueno, en cierta medida seguimos contando las mismas historias y hay que renovarse, está claro. Y superhéroes no vamos a hacer, porque no nos salen bien. Ya lo hemos intentado y no acaban de cuajar. Es mejor irse fuera a hacerlos que hacerlos aquí. Que ese es otro problema que tenemos, que afecta a nuestra industria, que tenemos cada vez más talento trabajando en el exterior. Aunque debo decir que el otro día me dio una lección José Luis Munuera. Bueno, me dio una lección, me la dio porque le estaba leyendo cuando él afirmaba una serie de cosas, y es que tenemos autores que trabajan para el mercado francés y para el mercado americano, ¿de acuerdo? Y algunos se han hecho un nombre en aquellas industrias, han ganado premios y son muy famosos allí, como por ejemplo José Luis Munuera. Pero José Luis Munuera decía, mira, perdona, yo no soy un autor español que trabaja para Francia. Yo soy un autor y punto. Es decir, yo vendo mi trabajo a quien más lo valora. ¿Que lo ha valorado un editor francés? Pues vale. Pero yo sigo siendo un autor español que trabaja en España y que hace historieta y que la vende, bueno, pues en otro mercado. Pero eso no significa que sean autores cuyo talento ha emigrado, sino que son autores españoles con talento que publican donde mejor pueden publicar. Eso está muy bien. En España ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, ha habido gente, no sé si decir que son pioneros o que fueron visionarios, pero cuando se habla del iberomanga, que hay gente que maneja este término, yo me acuerdo mucho de Nacho Fernández. Nacho Fernández crea Dragonfall con Álvaro López, si no me equivoco. Hace al principio una especie de personajes, de versiones chibi, ¿no? De lo que eran los dibujos de Toriyama, pero luego Nacho coge ya el cómic, que Álvaro solo se dedica a entintar, y cambia por completo el estilo y crea por lo menos, bueno, yo me acuerdo cuando yo era más jovencito y leía los cómics de Nacho, que fue referencial. Él luego creó Star Hounds, creo que se llamaba, que era como una especie de spin-off de Fan Hunter, con algunos también TVOs de Fan Hunter que hizo.
no sé si era La fuga de Aquatrás, uno de los que hizo, no recuerdo si ese era exactamente uno de ellos, o hizo una portada, pero luego hizo un spin-off que era Star Hounds, que luego se quedó como una serie que tuvo 2 o 3 números, no recuerdo si mucho más. Sí, fue cortita. Dragonfall se ha reeditado recientemente, una versión integral, por Dolmen creo, y bueno, ha tenido buen recorrido. Actualmente es verdad que hubo bastantes pioneros, sobre todo en los 90, que hubo una fiebre enorme por el manga en España. El fanzinismo explotó. Me acuerdo que hubo una cantidad de fanzines impresionantes dedicados al manga porque era considerado algo ajeno al resto del cómic. Hubo una separación, una rara bifurcación de esto es cómic y esto es manga y son cosas distintas. No, perdona, no son cosas distintas. Son lo mismo, lo que pasa es que uno procede de un sitio y otro procede de otro. Y en la actualidad hay nuevos autores que están más acomodados en unos estilemas japoneses muy identificables y sobre todo hay mucha autora. Esto me llama mucho la atención porque nos dice también una cosa, que hay muchas chicas que se han incorporado a leer cómics leyendo manga y de ahí han salido autoras dibujantes y hay unas cuantas ya, ¿eh? Hay bastantes autoras que hacen iberomanga o manga a la española. Algunas derivando hacia el cómic con más talante infantil, con más estilo cartoon o menos. Pero ahí hay un pozo, hay una tradición ya asentada de lectoras de manga en su infancia y en su adolescencia que ahora están eclosionando y están dando productos muy interesantes. Bueno, y creo que seguirá habiendo más porque es un poco la línea que va apuntando aquí en Canarias. Yo me imagino que la conocerás, Manuel, porque tú eres una especie de mente, de supermente que acaba conociendo todo. No sé cómo sacas el tiempo ni cómo te llega toda la información. Debes tener tu propia red de KGB, cambiando la K por cómic CGB, le llamaría yo. Y tenemos a Filomena de Martino, que acaba de publicar lo que para Ediciones Idea, dentro de los archivos de la Fundación, es el primer serial. Es una serie de 12 números, se van a publicar cada 2 meses. 12 números, efectivamente, sí. No, Que pues se no publican cada sabía, 2 ¿no? meses, Muy ya se han interesante. publicado 3. Te lo haré llegar, porque además el cómic en sí es muy, muy interesante. La tuvimos hace poco en la Radio Canaria y es una autora fantástica. Tiene las ideas muy claras de lo que quiere plantear, y creo que también ha sabido un poco jugar esa carta de lo que está pasando ahora mismo que tú comentabas hace unos minutos. Manuel, estamos llegando al final, pues se nos agota el tiempo del directo. Yo creo que lo dejamos en una parte muy interesante, pero también creo que de cierta manera en esa charla que diste en Santa Cruz Comic 2024 lo apuntabas, pero ¿cuáles serían un poco quizá el futuro? ¿Crees que es el manga el futuro que le espera al cómic en este país? Que los autores también, hablo dejando de un lado a lo mejor autores consagrados, como podría ser Paco Roca, que hagan lo que hagan, siempre de muchísima calidad, venden muchísimo, ¿no? Llegan a muchísimo público. ¿Crees que irse hacia el manga o hacia la tendencia del público es una manera o va a ser la tendencia que se va a ver en los próximos años? Yo no lo creo así. Yo creo que van a seguir surgiendo autores de muy diferente calibre. Muchos habrán leído manga y trabajarán con esos estilos, con esas fórmulas, también narrativas, pero otros no, otros utilizarán otras fórmulas y de hecho hay una emergencia también de autores nuevos ahora mismo con un estilo mucho más ecléctico que no tiene nada que ver ni con manga, ni con banda y cine clásica, ni con cómics de superhéroes, ni con nada, sino que emergen desde un underground nuevo, moderno, que están haciendo propuestas rompedoras, ¿no? Y es lo que te decía yo, cada nuevo autor lo interesante es que aporta una personalidad completamente diferente. Tú fíjate, en los premios nacionales que hemos tenido en los últimos años, si te detienes, los pones juntos y saltas de uno a otro con celeridad, es decir, sin dejar que pase mucho tiempo, te darás cuenta de que son absolutamente distintos. Cierto. ¿Cómo puede Sí, ser tan distinto un Magius de un Paco Roca? Es que no tiene nada que ver estéticamente. Paco Roca es un autor clásico en realidad. Es un autor que emerge de Brugueras. Su estética, su forma de dibujar es brugueril. Es Francisco Ibáñez y Vázquez. Cierto. Que después evoluciona porque él es una persona muy inquieta. Paco Roca es una persona muy inteligente, muy inquieta y muy culta y quiere evolucionar, explorar en relatos que van más allá
de lo cotidiano y de lo que vemos habitualmente y salta la barrera, ¿no? Y él ha elegido como eje la memoria y la trabaja pues con su estrategia narrativa, que es clásica, es eminentemente clásica, y que ha sabido pues conectar con un público masivo. Y de este tipo de autores van a seguir surgiendo, y cada uno va a ser de una manera distinta. Yo no creo que el manga se imponga como estética ni como narrativa. Habrá manga, habrá autores de manga, y si queremos tener un público que compre TVOs, tenemos que trabajar con los ¿cómo lo llaman? Los estamentos, no, los estábulos o los segmentos populares, que es una cosa que mucha gente le repugna, ¿no? Lo popular es necesario para sostener una industria. Nadie iría a ver películas de arte y ensayo si no estuviera Tom Cruise dando saltos de un precipicio a otro. Eso es así. Tiene que haber tebeos de acción y cómics de superhéroes dando piñas para poder leer otros tebeos que tratan sobre la vida de una persona autista. Eso es así. Tenemos que tener una industria sólida en la que esté equilibrado lo popular con lo arriesgado, lo alternativo. Y yo creo que vamos a seguir teniendo ambas cosas, porque tenemos una industria algo fragmentada y algo frágil, pero muy variada, con una gran cantidad de posibilidades. Manuel, lo que voy a hacer según terminemos la charla es ir a verme creo que los 3 últimos carteles del Día Nacional del Cómic y se lo invito a todas las personas que nos estén escuchando a hacerlo para que se den cuenta de lo que acabas de decir, que es cierto, de Sí. estilos que están en las antípodas unos de otros, ¿no? Diametralmente opuestos. Esa es la maravilla del cómic, esa es la magia. ¿No? Muy buena observación, fantástico. Sí. Me ha encantado como cierre de la charla, Manuel. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por sumar un poquito al Congreso. Sabes que aquí en Tenerife te queremos, y en Canarias te queremos muchísimo. Gracias por todo el cariño que nos prestas y la atención que nos pones, que son muchas cosas las que suceden en el mundo del cómic en la península, pero siempre tienes un ratito para sacarnos y para escribirnos y para acordarte de nosotros, que para una persona que se dedica a todas las cosas que se dedica, porque creo que lo comentamos durante la charla, porque además de todo eso eres funcionario público del Estado español, pues bueno, oye, que menos que agradecerte que tengas la deferencia de acordarte de unos amantes del cómic de provincias que bueno, que hacemos las cosas muchas veces con más corazón que cabeza, pero siempre con muchísimo amor por el cómic. Manuel Barrero, gracias por estar con nosotros. Larga vida a TVOsfera, que siga esa plataforma mucho tiempo y de verdad, muy agradecido de que hayas sacado un ratito para compartir todos tus conocimientos, que no son pocos, con nosotros. Gracias a vosotros por estar ahí y trabajar por los cómics. Gracias. Chao. Chao.